los veía a los ingleses como venían, querían subir para arriba, y nosotros estamos arriba. Y le dije al subteniente, que era subteniente de ese entonces, Esteban Amadrili, y al sargento Tito Echeverría, le digo, váyanse porque tienen hijos ustedes, yo no. Me quedé solo. Isla Soledad, Malvinas Argentinas, año 1982. Una llanura fría y desolada. A lo lejos, el fuego ilumina momentáneamente las siluetas de jóvenes soldados que corren en medio de gritos y disparos. Allí, bajo el sonido ensordecedor de la metralla y las explosiones, un solo hombre se dispone a enfrentarse a un ejército. No es un soldado veterano ni alguien con experiencia en combate. Es Oscar Poltronieri, un conscripto argentino de apenas 19 años. Solo, sin más que su ametralladora y una convicción inquebrantable, Oscar se convertirá en el escudo de sus compañeros frente al ataque británico que buscaba acabar con su unidad. La batalla de Monte Dos Hermanas fue uno de los enfrentamientos más feroces y cruciales de la Guerra de Malvinas. Un verdadero infierno en la tierra, en el cual el destino de las tropas argentinas pendía de un hilo. En este punto estratégico, donde la altura dominaba el terreno circundante, se decidió mucho más que un simple avance territorial. Estaba en juego la resistencia del país sudamericano frente a la implacable ofensiva británica. Bajo el frío extremo y una lluvia de metralla, soldados jóvenes y agotados se aferraron a sus posiciones, sabiendo que su derrota abriría el camino al corazón de las defensas argentinas. La tensión era insoportable. Las explosiones iluminaban la oscuridad como relámpagos y el enemigo avanzaba como una imparable embestida. En ese contexto desesperado, donde la supervivencia parecía imposible, surgiría la valentía de héroes como Oscar Poltronieri, quien desafió el poderío británico con coraje y una voluntad inquebrantable. Yo lo entré a buscar y no estaba. Entonces miró hacia atrás y él estaba apoyado contra una especie de roca y él tiraba. Yo le estaba, vamos, Oscar, vamos. Yo le decía que volviera. Y él decía que no, me quedo. Bueno, y ahí lo pierdo de vista yo. En este video de historia militar, exploraremos la vida de un hombre tan común como extraordinario, que llegaría a ser condecorado con las máximas distinciones del ejército argentino. Comencemos con la historia de Oscar Poltronieri. Nació y creció en Mercedes, Buenos Aires, en una familia modesta. La vida en el campo era difícil y desde niño aprendió a lidiar con el esfuerzo físico y las dificultades propias del ambiente rural. Los días de Oscar estaban marcados por el trabajo duro y las responsabilidades de ayudar en su hogar. Creció en contacto con la tierra, el ganado y el esfuerzo diario. Debido a su entorno, se formó con un carácter fuerte y resiliente, cualidades que, aunque él no lo sabía todavía, serían cruciales más adelante. A los 19 años, Oscar fue llamado al servicio militar obligatorio. Como tantos otros jóvenes, su deber como conscripto lo llevó a incorporarse al ejército. Sin mayores expectativas, pensó que su servicio implicaría una simple rutina de entrenamiento. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El 2 de abril de 1982, Argentina tomó control de las Islas Malvinas, un territorio en disputa en el Atlántico Sur desde el siglo XIX.
El país latinoamericano reivindicaba su soberanía sobre las islas, mientras que el Reino Unido, que las había administrado desde 1833, envió una poderosa fuerza militar para recuperarlas. Así, Poltronieri, junto con miles de jóvenes argentinos, fue enviado a un conflicto en uno de los puntos más remotos del mapa, cambiando su vida para siempre. La guerra fue breve pero devastadora. En solo 10 semanas se libraron algunos de los enfrentamientos más sangrientos y cruentos de la historia argentina. Los jóvenes conscriptos enviados a las islas no contaban con entrenamiento adecuado ni el equipamiento necesario para una guerra moderna. Las condiciones climáticas eran extremas y la logística de abastecimiento y comunicación era limitada. En este contexto de desventaja, Oscar Poltronieri y sus compañeros del Regimiento de Infantería Mecanizado 6 se encontraron en el Monte Dos Hermanas, un terreno clave en la defensa argentina. El monte se había convertido en un punto estratégico, ya que su posición elevada permitía controlar buena parte del territorio circundante. Los británicos sabían que debían tomar este lugar para asegurar su avance hacia otras posiciones argentinas. Esto convirtió al Monte Dos Hermanas en un escenario que inevitablemente tendría un enfrentamiento entre los dos países. La batalla de Monte Dos Hermanas fue un episodio emblemático en la Guerra de Malvinas. Las tropas británicas, altamente entrenadas y bien equipadas, avanzaban con determinación. A diferencia de los jóvenes argentinos, que contaban con recursos limitados, los soldados británicos llevaban consigo armas de última generación, además de contar con un liderazgo experimentado en combate. La diferencia entre las dos fuerzas era evidente, tanto en armamento como en preparación. Los soldados argentinos, en su mayoría jóvenes inexpertos, enfrentaban una situación desesperante y el clima extremo de las islas solo agravaba su situación. Y cuando miro, veo que estaba en medio del bombardeo, entre las rocas estaban los ojitos de mis soldados, se veía con las bengalas la parte blanca de sus ojos, todos mirándome a mí esperando órdenes. Y lo más conmovedor es que había un momento para irse, era ese. Yo no iba a contar a los soldados que subían conmigo, yo iba a decir seguirme y que me sigan. En medio de este escenario hostil, Poltronieri y sus compañeros recibieron la orden de resistir. La estrategia era clara: mantener la posición el mayor tiempo posible para ralentizar el avance británico. Los disparos y explosiones comenzaron a llenar el aire y la oscuridad de la noche se iluminaba intermitentemente por los destellos de las explosiones. El ruido de la batalla era ensordecedor. Los soldados argentinos, mal armados y agotados por las horas de tensión, hacían lo posible por resistir, pero el avance del enemigo era imparable. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido y los disparos resonaban como truenos en la fría noche malvinense, Poltronieri tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos de una manera tan inesperada como valiente. Su unidad, desbordada por el avance británico, se retiraba con cada segundo que pasaba. La orden era clara: retroceder antes de que la línea de defensa se desmoronara. Sin embargo, Poltronieri, con la mirada fija en sus camaradas, tomó una decisión radical: quedarse atrás, solo, para cubrir su retirada. ¿Por qué les dijiste que se fueran? Porque le había llegado una carta que hacía hace poquito, había tenido familia la señora, y entonces yo le decía que se fueran, que ellos tenían hijos, yo no. No había tiempo para dudas ni para la desesperación.
En medio de la oscuridad, entre el silbido de las balas y el eco de las explosiones, Oscar sostuvo con fuerza su ametralladora y asumió la tarea de resistir. No pensaba en él, ni en su vida, ni en el peligro que corría. Solo quería darles a sus compañeros la oportunidad de escapar, aunque eso significara enfrentarse al enemigo en una batalla imposible. Cada bala disparada por Poltronieri era un acto de desafío y una promesa de que no se rendiría hasta que el último de sus camaradas estuviera a salvo. Con el ruido ensordecedor de los disparos y el frío que calaba hasta los huesos, este joven argentino permaneció firme en su posición, decidido a enfrentar a un ejército mucho más poderoso. El enemigo avanzaba en filas, seguro de su victoria, pero Poltronieri, con una mezcla de furia y valentía, comenzó a disparar sin cesar. Cada ráfaga de su ametralladora era una declaración de resistencia, un grito de guerra que resonaba en el silencio de la noche. Los soldados británicos, sorprendidos por la intensidad de su resistencia, se vieron obligados a detenerse y reorganizarse. Poltronieri, mientras tanto, continuaba disparando, cambiando de posición para evitar ser alcanzado. Su objetivo no era derrotar al enemigo, sino ganar el tiempo necesario para que sus compañeros pudieran escapar. Sabía que estaba arriesgando su vida, pero eso no parecía importarle en ese momento. La adrenalina y el deseo de proteger a sus compañeros lo impulsaban a seguir adelante. Yo me di cuenta que empezaba a quedarme sin bocas de fuego, que empezaba a haber heridos. Yo me arrastré y le pedí al soldado Gómez que con el lanzacohete, el cañón de 90 milímetros que tenía, le tirara esa ametralladora, la del sargento Jackson, que nos tenía aferrados. Gómez me contestó que no tenía más proyectiles, tenía solamente el lanzacohete. Entonces, putié de bronca, le dije, tirá ese cañón a la miércoles, y empecé a tirar con un Bujati un fusil, y empecé a tirar con un fusil, porque la apuntadora del lanzacohete lleva pistola, no fusil. Buscate un fusil de algún muerto, empecé a tirar con un fusil, cosa que Gómez hizo, y empecé a ver cómo replegaba yo mismo, pues ya no tenía bocas de fuego. Los británicos avanzaban confiados, convencidos de que la resistencia argentina era débil y que las líneas defensivas habían colapsado. Pero entonces un inesperado fuego intenso comenzó a frenar su avance. Creyeron que se enfrentaban a una unidad entera oculta entre las rocas, pero lo que no sabían era que aquel ataque feroz provenía de un solo hombre: Oscar Poltronieri. Moviéndose con rapidez entre las posiciones, disparaba ráfagas precisas con su ametralladora, cambiando de lugar constantemente para generar la ilusión de un grupo numeroso. Entonces yo le tiraba, hacía ráfaga y todo, y no lo dejaba tirar, que se asomaran para tirarle a los compañeros míos que estaban ahí subiendo para el otro lado. Y como no podían avanzar, entonces ¿qué hacen? Se vuelven para atrás, porque después ellos parecían que había una compañía ahí. Y resulta que estaba solo, yo me le movía por un lado para el otro. Finalmente, luego de horas de intensa resistencia, Poltronieri logró su objetivo. Sus compañeros pudieron ponerse a salvo. Exhausto, con el cuerpo agotado y las manos temblorosas, Oscar también se retiró, dejando atrás el monte que había defendido con su vida. La batalla en Monte Dos Hermanas había dejado una huella profunda en todos los que participaron en ella, pero Poltronieri había hecho algo excepcional. Su hazaña fue reconocida en los días siguientes cuando sus compañeros contaron lo que había sucedido. No podían creer que aquel joven humilde y sencillo había enfrentado a todo un ejército solo. La noticia de su valentía llegó a los oídos de sus superiores. Finalmente, el ejército argentino decidió otorgarle la máxima distinción militar del país. Poltronieri se convirtió en el único soldado conscripto en recibir esta condecoración, un honor reservado solo para aquellos que demuestran un valor extraordinario en el campo de batalla. Soy el único que tengo la Cruz, la Nación Argentina, al heroico valor en combate, que es esta, que tengo acá en mi pecho. Soy el único soldado. Son 6 oficiales y un soldado, porque fui destacado, me dieron 2 veces por muerto y las 2 veces aparecí en diferente lugar con la ametralladora.
Oscar Poltronieri regresó a Argentina como un héroe, pero su vida después de la guerra no fue fácil. Oscar mantuvo lazos con distintos excombatientes e incluso se hizo amigo de un soldado británico que participó del conflicto. La guerra los colocó en bandos opuestos, pero el tiempo y la madurez les dieron la oportunidad de encontrar en el otro a alguien que comprende mejor que nadie el peso de esos momentos extremos. La guerra me dejó algo más importante, que un enemigo es un amigo, es un hermano. Estás hablando del soldado británico, que hoy es casi un hermano para vos. Como muchos veteranos, Poltronieri enfrentó dificultades para adaptarse a la vida civil y fue testigo del olvido al que fueron sometidos muchos de sus compañeros. La guerra le dejó cicatrices, tanto físicas como emocionales, que lo acompañarían por el resto de su vida. A pesar de esto, Oscar nunca se consideró un héroe. Para él, lo que hizo en Monte Dos Hermanas fue simplemente cumplir con su deber y proteger a sus compañeros. Eso es lo que me dejó la guerra, mejor dicho. Contame cómo está Malvinas en tu corazón. Sé que Malvinas es un sentimiento para mí. La valentía de Poltronieri nos recuerda que el verdadero heroísmo no reside en buscar gloria, sino en estar dispuesto a sacrificar todo por los demás. Su acto de valor es un ejemplo de entrega y compromiso que inspira a generaciones enteras de argentinos y de personas en todo el mundo. El legado de Oscar Poltronieri es un recordatorio de la humanidad que subyace en los conflictos más oscuros. En medio de la brutalidad de la guerra, él encontró la fuerza para hacer lo correcto, enfrentándose a un enemigo mucho más poderoso sin vacilar. Su historia sigue viva, no solo como un capítulo de la historia argentina, sino como un testimonio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay lugar para la valentía y la compasión. Aunque la disputa por las Islas Malvinas permanece sin resolverse, Argentina continúa apelando al diálogo y a las vías pacíficas para lograr un acuerdo de soberanía compartida o un camino hacia la recuperación de las islas. Es lo que Oscar Poltronieri y todos sus compañeros veteranos desean para honrar su memoria y la de sus compañeros caídos. Ahora sí, luego de conocer la increíble vida de este héroe de la Guerra de Malvinas, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Historia Militar.